Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 8 de abril, viernes de la quinta y última semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te ha encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Esta lectura del profeta Jeremías nos recuerda aquello que el mismo Señor Jesucristo dice sobre los profetas. Ningún profeta ha sido bien recibido en su tierra, pero además siempre el Señor va a recordar cómo los profetas han sido maltratados, cómo han sido lastimados y cómo han sido asesinados. Sus padres mataron a los profetas y ustedes les construyeron tumbas, dice el Señor, con lo cual han aprobado aquello que hicieron sus padres. Bueno, Jeremías, la lectura del libro de Jeremías, nos recuerda en primer lugar esa condición del profeta. Y es importantísimo esto, ¿por qué? Porque en ese camino cuaresmal, nosotros buscamos asumir verdaderamente, profundamente, esa condición que nos ha participado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál condición? La condición de ser sacerdotes, profetas y rey, con Él, en Él, por Él. Y entonces, claro, es importantísimo asumir esa condición de profeta y saber que la misión profética siempre va a ser mal vista en el mundo. ¿Cuál es la misión profética? Hay personas que cuando se habla de profetas piensan que se trata de tener algún tipo de visiones sobre el futuro. No, eso es una pequeña parte de la misión profética y que no todas las personas la realizan. No se trata de tener una visión especialísima, se trata de ser aquellos que anuncian la verdad, anuncian el Evangelio. Esa es la misión profética, la de dar testimonio de Dios al mundo. Y esa misión la tenemos, lógicamente, todos nosotros. Y por eso no hay que preocuparse de ser odiados por el mundo, porque el mundo siempre va a actuar igual. Dice Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías. Denunciarlo, es decir, denunciar aquello que hace mal. Hagamos lo que dar mal delante de los hombres. Denunciemos al profeta del terror. ¿Por qué el profeta del terror? Porque anuncia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Recuerda cómo está marcada esta semana por la idea de Jesucristo juez, del único y verdadero juez. La misión profética de la Iglesia es anunciar el juicio, es anunciar que nosotros tendremos que enfrentar el juicio.
La visión de que tendremos que enfrentar efectivamente ese juicio del Señor y que en ese juicio no podremos ni mentir ni engañar. Y por tanto, tendremos que enfrentarlo con la absoluta verdad, que yo puedo salir impune en este mundo, pero que del juicio del Señor no voy a salir impune. Y por eso me preocupo de vivir una vida en busca de esa santidad que necesito tener y que necesito llevar en mi vida. Denunciemos al profeta del terror, ese es el terror. El terror es anunciar la justicia de Dios. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Es estar bajo la lupa de los demás. Si tú eres de aquellos que va a la iglesia, mira, yo te voy a ver en cada pequeño detalle, qué es lo que haces. Esperaban que tropezara. Pero mira, esta persona que dice que va a la iglesia y míralo, cómo se comporta. Estas son las frases típicas del mundo, son las frases típicas con las que se ataca a las personas. ¿Acaso porque no vamos a tener pecados? No tendremos pecados, por supuesto. Lógico. El tener pecados no significa que hayamos renunciado al Señor, ni que hayamos renunciado a nuestra condición profética en el mundo. No porque yo cometa un pecado significa que voy a decir que entonces nadie puede decir lo que es pecado y que nadie puede decir no sé qué y que nadie puede decir no sé cuánto. Seguiré anunciando que lo que yo he cometido es pecado. Y pediré perdón al Señor y seguiré diciendo con claridad, siempre con claridad, sí, es un pecado lo que he cometido y quien lo comete, comete pecado. Si se tropieza y se cae, lo venceremos y entonces podremos vengarnos de él. Esa es la miseria del corazón humano, la miseria de aquel que está esperando que aquel que efectivamente anuncia al Señor caiga. Por eso vemos efectivamente cómo en el mundo se busca continuamente. Pero miren esta persona que no sé qué, mírenlo, miren lo que hizo. Sí. Oye, no se mide la santidad de la persona por no haber pecado. La santidad de la persona se mide por esa lucha heroica contra el pecado y por la victoria final. Por llegar al final de su vida luchando siempre para recuperar la gracia de Dios, siempre dispuesto a acercarse a Dios a pedir perdón. Ahí es donde medimos la santidad. Aquella persona que cree que la santidad se mide porque una persona no ha caído nunca, no ha pecado nunca, se equivoca y se equivoca radicalmente. Y eso es lo que quiere pintar el mundo muchas veces. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Mira la confianza de Jeremías, esa confianza de saber que yo tengo al Señor a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. De nuevo, recuerda lo que marca esta semana. Cristo es el juez. Cristo es ese juez que además se ha hecho hombre para estar a mi lado. Es el Dios solidario y es el Dios que efectivamente me dará la justicia que mi corazón pide. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. E implora Jeremías al Señor: Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. ¿Cuál es la venganza? La venganza no es que yo busco la venganza contra los otros, sino que pongo de nuevo todo en las manos del Señor. Por eso no es mi venganza, es tu venganza. Y tu venganza no en la implicación de ese deseo del mal, sino de esa justicia que busca Dios entregar a los hombres. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. La alabanza al Señor.
Hoy estamos a viernes, viernes de los dolores, viernes donde contemplamos de manera especial a nuestra Madre Santísima en sus dolores en la pasión de su Hijo nuestro Señor. Estamos a un paso de vivir ese Domingo de Ramos en la pasión del Señor, donde estamos invitados a realizar una gran alabanza al Señor. Canten y alaben al Señor. ¿Estás listo para alabar al Señor? Tu espíritu se ha preparado en esta Cuaresma para verdaderamente alabar al Señor en verdad, no con un cantito, sino poniendo tu corazón en la alegría de saber que Cristo es el juez, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que Cristo es mi camino, que Cristo es todo en mi existencia y que a Él dirijo todos mis pasos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Mira, hemos saltado al capítulo 10. Veníamos leyendo en estos días ese capítulo 8, donde hemos visto toda esa discusión de Jesús con los judíos en Jerusalén. En el capítulo 10 se nos presenta cómo continúa esa pugna, cómo continúa ese enfrentamiento de los judíos hacia Jesús. Cuando el evangelista San Juan habla de los judíos, no está hablando del pueblo judío, está hablando de aquellos que al final no han aceptado a Jesús como el Mesías. Cuando termina de hablar, Jesús cogieron piedras para apedrearlo y Jesús hace una simple pregunta: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Fíjate cómo se está uniendo lo que vive el Señor y lo que vive Jeremías, que hemos leído en la primera lectura. Esa persecución. Cuando yo soy perseguido por el Evangelio, por amor al Evangelio, tengo que saber que ese es el camino que nos ha trazado el Señor. Yo les prometo que aquellos que dejan todo para seguirme tendrán mucho más y persecuciones en esta vida, y al final de esta vida, la vida eterna. Esa es la promesa que nos ha hecho el Señor. Aquel que no sufre persecuciones en este mundo es seguramente porque no está realizando su misión profética, porque no está anunciando verdaderamente el Evangelio. ¿Cuál de las obras buenas que he hecho? Y entonces le responden al Señor: no por ninguna de las obras buenas, sino por blasfemo. Y esta es la clave de lo que acabamos de leer. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios.
Esto es lo que el Señor ha comunicado. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos de Jesús han salido al mundo a predicar que aquel que murió en la cruz era Dios? Porque eso es lo que ha anunciado. Porque eso es lo que ha anunciado. Pero no solo porque lo ha dicho, sino porque eso que ha dicho ha sido garantizado con las obras que ha realizado y ha sido concluido con su resurrección. De otra manera, los discípulos no hubieran estado dispuestos a dejar sus hogares, a dejar su vida, a dejar sus familias, a recorrer el mundo y no hubieran estado dispuestos a ser martirizados. ¿Por qué? ¿Por un loco? ¿Por un loco que simplemente vino y dijo, no, es que yo soy Dios? Bueno, no será el primero, ni será el último. Muchos locos a lo largo de la historia han dicho y han pretendido ser Dios. Muchos reyes a lo largo de la historia se han creído dioses. Y sin embargo, no vemos a ninguno dispuesto, después de la vida de esos hombres, a dar la vida defendiendo que ellos eran dioses. No. ¿Por qué lo hacen los discípulos? Porque lo que el Señor ha dicho ha sido comprobado con sus obras y con su resurrección. Ese es el testimonio que los discípulos han estado dispuestos a seguir, que han estado dispuestos efectivamente a contar al mundo. Tú eres un blasfemo. Pero el Señor les demuestra dos cosas. Lo primero, ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son como dioses? Oye, el camino del cristianismo es un camino de divinización. ¿En qué sentido entendemos esa divinización? Bueno, en el primer lugar, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos, por decirlo de algún modo poético, un gen divino en nosotros. Nos diferenciamos de las demás criaturas terrestres. ¿En qué? En que somos capaces de amar. Ahí está la esencia de esa semejanza con Dios. Pero además, que el camino de nuestra salvación nos ofrece justamente podernos poner a la altura del mismo Dios, compartir con Cristo su naturaleza divina. Para eso el Verbo de Dios ha querido compartir con nosotros nuestra naturaleza humana. El camino del cristianismo es un camino de divinización, pero hay que saberlo entender bien, entenderlo profundamente. Cuando uno lo sabe entender profundamente, entiende por qué la tentación de Satanás en el origen. ¿Cuál fue la tentación original? No, ustedes coman de ese fruto, porque si comen de ese fruto serán como dioses. Serán como dioses. Bueno, resulta que el Señor lo que nos está diciendo es que si nosotros hacemos su voluntad, alcanzaremos ese ser como dioses. No necesitamos hacer una cosa distinta. No necesitamos hacer algo distinto. La divinización es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para estar unidos a Cristo, en comunión con Él, en comunión con el Señor. Y esa es la más grande de las posibilidades que tiene la naturaleza humana. Yo puedo renunciar a Dios y pretender no tener un Dios que me diga lo que es bueno y lo que es malo, o yo puedo seguir el camino del Señor y cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad, y cumpliendo su voluntad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy uniéndome a Él, entrando en la comunión con Él, compartiendo la naturaleza divina con Él. Esa es la divinización, participar en el cuerpo místico de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que hace Jesús es demostrarles, bueno, pero las Escrituras
Las escrituras que ustedes siguen y las escrituras no se equivocan, dice esto, pero a mí me quieren apedrear. ¿Por qué? Porque digo esto, siendo que yo soy el consagrado por el Padre, el enviado por el Padre. Si no hago las obras de mi Padre. Segunda cosa, la escritura está a favor mío. Pero además, las obras que yo realizo, son las que dan testimonio de mí. Las obras que realiza el Señor. Si ustedes no ven estas obras, entonces, lógicamente, no me crean. Pero si ven estas obras, aunque no me crean a mí, aunque no crean mi palabra, crean a las obras. Y y entonces tratan de apoderarse de él, pero se les escapó. Se va al otro lado del Jordán, donde en un principio Juan había bautizado. ¿Y qué ocurre en ese lugar? Que muchos acudieron a él, diciendo: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de él era verdad, y creyeron en él. Si vemos cómo ha avanzado desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 en la lectura, vemos cómo el camino es ese: creer en el Señor, ir caminando para creer en Él. Hoy día, Viernes de los Olores, pidámosle al Señor: Señor, yo quiero creer más en ti. Quiero verdaderamente proclamarte ante el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.